Mientras tanto, nos vamos a enlazar vía telefónica con nuestra compañera Mariana Sánchez. Ella se encuentra en Avenida Universidad y la calle de Mayorazgo, donde vecinos se han manifestado en contra del proyecto Mítica. Recordemos, las manifestaciones han ocurrido desde el 2018. Mariana, ¿qué hay en estos momentos? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos en la Avenida Universidad, en donde ya comienzan los vecinos de la colonia Joco a manifestarse por la construcción y obviamente la tala de árboles que se realizó por parte de la empresa Mítica. Nos encontramos con uno de los vecinos de aquí de esta colonia que nos va a hablar un poco sobre los movimientos que van a comenzar a tener respecto a esta tala de árboles. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, aquí Javier Méndez para servirles a toda la audiencia que nos está escuchando y que se va a enterar. Nosotros hemos estado desde hace ya 3 años haciendo una movilización permanente en contra del deterioro de nuestra calidad de vida en Joco y en la ciudad. Consideramos que la organización vecinal es fundamental para lograr que estas acciones de las empresas privadas que se han apoderado del territorio en la ciudad para lucrar con departamentos construidos en zonas en donde se compran las casas pequeñas y aparecen edificios de 20, de 30 departamentos. Ahora estamos viviendo lo de cerca de 1.500 departamentos en donde el agua que no tenemos va a ser verdaderamente insuficiente tanto para estas construcciones como a todos los que vivimos alrededor, ¿no? Oigan, ustedes ya manifestaron esta inconformidad a las autoridades. ¿Qué respuesta han tenido? Nosotros hemos tenido una atención especial por parte de la licenciada Ileana Villalobos, la secretaria de Desarrollo Urbano. Nos hemos reunido con ella, se ha analizado el problema de este lugar. Hemos estado precisamente también con las personas de la Secretaría de Medio Ambiente y nos han atendido también. Pero lo que está ocurriendo es que efectivamente estos asuntos tienen un proceso, según nos dicen. Tiene que haber una fundamentación, tiene que haber todo un proceso de investigación para poder actuar. Lo que no queremos es que la omisión pueda prevalecer porque tenga que hacerse mucho estudio y de aquí a 3 o 4 años esto ya haya transcurrido y deteriorar cada día la calidad de vida de la gente. Pues estarán aquí hasta las 10 de la mañana, ¿verdad? Yo ¿Me parece? estoy considerando que si no logramos que alguien nos atienda y podamos establecer un compromiso de un diálogo hoy mismo, pues obviamente aquí permaneceremos. Y si es necesario vamos a cerrar la avenida completa. No lo quisiéramos, pero sí queremos que no se haga este tipo de manifestaciones solamente porque sí. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Regresamos al estudio.